Vamos a la palabra del Señor entonces y vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Daniel, la cual hemos titulado Daniel, ¿cómo vivir en un mundo secular? Vivimos en una sociedad, vivimos en una cultura que se llama a sí mismo tolerante, ya que según nuestra sociedad se abraza a las personas que tienen diferentes formas de vivir. La sociedad se siente orgullosa por tolerar a las personas que son de razas diferentes, que tienen diferentes preferencias sexuales, que tienen diferentes religiones, que tienen diferentes formas de ver la vida. Sin embargo, esta nueva tolerancia impide que las personas puedan decir lo que realmente piensan y sienten. Esta nueva tolerancia no es para nada una tolerancia, es más parecida a algo que intenta sucumbir la libertad de expresión. Aunque aparentemente vivimos en una sociedad que acepta y abraza a todos, en realidad no nos permite establecer una conversación donde realmente podamos explicar y dar a entender lo que nosotros creemos y pensamos. No, preferimos callarnos. ¿Para qué? Para que las demás personas no se sientan atacadas, para que las demás personas no se sientan incómodas, para que no nos tachen de intolerantes. Ahora, decir lo que sientes puede implicar que te cancelen tu cuenta de Twitter o que te baneen por algunas semanas. Hoy ya no se puede decir lo que es la verdad. Esta sociedad tolerante sabe lo que tolera y sabe exactamente lo que no tolera. No tolera que alguien diga que hay una verdad absoluta. Esa es la peor cosa que se puede decir en este mundo. Porque para cada persona es mucho más fácil creer que existe una verdad que es relativa, que se acopla, que se acomoda a lo que a mí me conviene, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. Lo podemos ver en el área de la sexualidad. Ya no podemos decir que solamente hay dos sexos, que solamente hay dos géneros. Eso el día de hoy es ser una persona intolerante. Eso el día de hoy es ser una persona ignorante. Hoy cada quien puede abrazar el sexo que le conviene, el sexo que quiera, el sexo con el que se percibe. Ya no hay una verdad, ya no hay algo que nos diga que es un hombre y que es una mujer. Si alguien se autopercibe como un hombre, siendo que tiene un cuerpo de una mujer, entonces es un hombre. Y las demás personas lo tienen que llamar como si fuera un hombre, lo tienen que aceptar como si fuera un hombre. ¿Se dan cuenta de la intolerancia de esta nueva sociedad tolerante? Y si esto se aplica en el área de la sexualidad, desde luego que se aplica también en el área de la ciencia. Desde luego que se aplica también en el área de la religión, en el área de la fe. Pero fíjense, el tiempo en el que vivimos nosotros no es tan diferente al tiempo en el que vivía Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el contexto en el que vivía Daniel. También en esa sociedad se abrazaban a personas que pensaban diferente. Se abrazaban a personas que venían de diferentes razas. Daniel era un judío y ahora estaba sirviendo en la corte real. En la sociedad babilónica también cada quien podría tener un dios, el dios que mejor le acomode, el dios que mejor satisfaga las necesidades que quiere. Quiero que me vaya bien robando. Bueno, entonces tengo mi Dios, la Santa Muerte. Ella me bendice para que yo pueda robar como se me plazca. No, toda la semana, todo el año no me acuerdo del Señor, pero ¿qué tal si me puedo ir de rodillas a la villa para que me hagan un milagro? Es bien milagrosa. En esta sociedad también tenemos diferentes dioses que se acoplan a nuestras necesidades, a lo que nosotros queremos. Y acerca de eso estaremos hablando el día de hoy. El título del mensaje es El sueño de un reino. Y estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, una verdad incómoda. Punto número 2, una verdad necesaria. Y punto número 3, una verdad consoladora. Una verdad incómoda, una verdad necesaria y una verdad consoladora. Una verdad incómoda. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 2. Les pido que puedan tener sus Biblias abiertas
en el capítulo 2 de Daniel. Ya la semana pasada vimos una visión general de lo que nos habla este capítulo, pero hoy nos vamos a enfocar en el contenido del sueño que tuvo Nabucodonosor. Ese sueño que le preocupó muchísimo y que deseaba que alguien se lo interpretara. Hoy vamos a enfocarnos en ese sueño. Así que dice el versículo 24. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció: entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar: ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. Entonces, antes de que Daniel pudiera revelarle a Nabucodonosor el contenido y la interpretación del sueño, comienza a decirle algo acerca de una verdad muy incómoda. Una verdad muy incómoda. ¿Cómo dice el versículo 28? Hay un Dios en el cielo. Esta es una declaración muy incómoda para nosotros en este tiempo y también lo era para Nabucodonosor. Él estaba por descubrir que hay un Dios en el cielo que puede revelar los secretos de los hombres y además puede revelar lo que acontecerá en el futuro. Para Nabucodonosor, la existencia de dioses no era una sorpresa. Él permitía que en su ciudad hubiera diferentes templos para que sus ciudadanos pudieran alabar al Dios que quisieran. Pero ninguno era como este que pudiera hablar directamente con el rey en un sueño y luego enviar a alguien para decirle lo que estaba soñando y por qué lo soñó. Tal vez el día de hoy tú prefieras pensar que no existe un Dios al cual tengas que rendirle cuentas de lo que haces. Y seguramente te guste menos pensar que ese Dios se ha revelado. Porque si hay un Dios que ha creado el universo, que ha creado todo lo que vemos a nuestro alrededor, y ese Dios no simplemente lo creó y nos dejó andar para que nosotros hagamos lo que queramos, sino que se ha revelado a su pueblo, ha encontrado la forma de que nosotros lo encontremos y lo busquemos. Entonces eso significa que ya no puedes seguir viviendo para tu propio reino. Es una verdad muy incómoda, ¿no creen? Eso significa que ya no puedes seguir viviendo para hacer lo que tú quieras, para hacer lo que deseas, sino que tienes que abandonar esos planes y encontrarte con el Dios que creó todo y que se ha revelado y que quiere que lo busques y que se quiere dejar encontrar por ti. Eso es una verdad muy incómoda. Eso tal vez te incomode porque tal vez prefieras pensar en que el universo es un sistema cerrado de causa y efecto, donde lo que pasa tiene que ver con lo que hacemos. ¿No nos gusta pensar eso? Por ejemplo, si eres un buen estudiante, ¿qué esperas? Si sacas puro 10, ¿qué esperas cuando termines tu carrera? Por lo menos encontrar un trabajo. Ser una persona exitosa, reconocida por tu conocimiento. Y eso pasa en nuestra sociedad. Los mejores promedios tienen el mejor trabajo. Es más, muchas veces ni siquiera tienen trabajo. Si eres una buena persona, ¿qué esperas? ¿Para qué eres una buena persona? Para que te vaya bien, ¿no es así? Y eso es lo que pasa. Si se dan cuenta, este mundo no es un mundo de causa y efecto. Así no es como funciona nuestra sociedad. Y esto es muy incómodo. Entonces veamos el contenido del sueño de
Nabucodonosor, dice el versículo 31. En su visión su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Este fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios le ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Nabucodonosor era un rey poderosísimo, era un rey tirano. Él en un momento podía decidir a quién quitarle la vida. ¿No decidió eso con los sabios? Si ustedes no me interpretan el sueño, entonces ¿qué? Entonces yo los voy a mandar matar a todos ustedes. Así era su poder. Tenía un reino esplendoroso, Babilonia, la nación más poderosa de esos tiempos. Todo esto hizo que Nabucodonosor se sintiera como un dios. Y era fácil para él sentirse así. Él fue la gran figura de su época, no solo sus propios ojos, sino también para los ojos de las demás personas. Es por eso que la frase, usted es la cabeza de oro, tuvo que haber sido un golpe tremendo para él. Sus peores temores eran ciertos. El sueño que había tenido se trataba de él. ¿Por qué creen que Nabucodonosor se sentía tan enfadado con el sueño? ¿Por qué creen que Nabucodonosor se sentía tan desesperado con el sueño que fue capaz de mandar matar a todos los sabios que siempre le daban buenos consejos? ¿Por qué creen que estuviera tan molesto? ¿Acaso era la primera vez que soñaba? No. Pero ¿por qué este sueño en particular lo volvió tan loco? Lo hizo sentirse tan desesperado. La verdad es que en el fondo, cuando soñó el sueño, sabía que se trataba de él. Él lo sabía. Él lo sabía y por eso buscó desesperadamente quién se lo interpretara. Y por eso no se lo contó a nadie, porque si se lo contaba, pues cualquier persona le podía decir una mentira. Pero no, él decía, necesito saber si lo que estoy pensando es realmente lo que soñé. Y si nadie me lo dice, entonces antes de que ellos me maten a mí, yo los voy a matar a todos. Yo los voy a matar a todos. ¿Cómo sabía Nabucodonosor que este sueño se trataba de él? ¿Qué tenía que ver esta estatua con él? Si él soñó y sabía que se trataba de él, ¿qué tenía que ver esta estatua? ¿Por qué una estatua? Y él inmediatamente al soñar esto supo que se trataba de él. ¿Por qué? La próxima semana vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Daniel. Y al inicio de este capítulo 3 se nos cuenta que Nabucodonosor mandó a construir una estatua de él mismo, del tamaño similar a lo que hoy es la Estatua de la Libertad de Nueva York. El sueño que Dios le dio a Nabucodonosor no tenía que ver una estatua por accidente, no era un accidente que él hubiera soñado esto. Él estaba soñando esto porque esa estatua estaba en su cabeza desde hace mucho tiempo. Él quería construir este monumento donde las demás personas vieran su poder, vieran su gloria. Él quería tallar una imagen en que todo el mundo se asombrara y viera su poderío y viera su gloria. Él ya tenía mucho tiempo pensando en esto. Entonces cuando soñó en una estatua, esto hizo match en su mente, esto hizo sentido en su mente, dijo, esto se trata de mí. Yo quiero esa estatua. Yo soy esa estatua. ¿No les pasa esto a ustedes? Cuando están pensando en algo, preocupados por algo constantemente y se la pasan pensando en eso, ¿no a veces tienen pesadillas relacionadas con eso?
Yo me acuerdo que cuando iba a la universidad no dejaba de pensar en que tenía exámenes y tareas. Y me despertaba, a veces me costaba mucho trabajo despertarme porque dormía 4 horas, entonces mi mamá me decía, ya métete a bañar y es hora de que te vayas. Y yo, no, todavía no termino la derivada y no termino la integral. Y no dejaba de pensar en eso. Eso era lo que estaba en mi mente. La estatua estaba en la mente de Nabucodonosor, no dejaba de pensar en eso, en su gloria, en su poder, en su reino. Él tenía el sueño de construir un reino para sí mismo. Desde su punto de vista, Babilonia era tan esplendorosa gracias a él y soñaba que su reino fuera reconocido por todos, que fuera el mejor de todos y que durara para siempre. Sin embargo, Daniel estaba declarando en ese momento que él no estaba en esa posición por sus propios méritos. Él no había llegado a ser el rey de Babilonia y tener un reino tan esplendoroso por sus propios méritos. Fíjense, a través de la interpretación de Daniel, mientras escuchaba a ese joven judío hablar, él se dio cuenta que de sentirse el rey más poderoso del mundo pasó a ser simplemente un espectador. Él se dio cuenta que él tenía esa posición, que él tenía ese lugar, porque el Dios que gobierna el mundo se lo había dado. De la misma forma pasa contigo y conmigo. Si hoy tienes el trabajo que tienes, si hoy tienes la posición que tienes, si hoy estás en la carrera en la que estás estudiando, es porque el Dios creador del universo te ha puesto ahí para que le sirvas, para que con tu vocación, con tus estudios, con tu trabajo puedas ser un testimonio de su reino aquí en la tierra. ¿Cómo cambiaría la forma en la que vemos nuestros estudios, nuestras vocaciones, nuestro trabajo si pensáramos en eso? Que estamos ahí porque el Dios creador del universo quiere que ahí estemos. Ahora vea lo que Daniel dijo en su oración acerca de lo que era verdad, y no tuvo miedo en decírselo en la cara, aunque le incomodara muchísimo a Nabucodonosor. ¿Cuántas veces nosotros hemos evitado decir la verdad en frente de las personas simplemente para que no se incomoden, para que no se sientan mal? Pero Daniel no pensó en eso. Daniel dijo, te voy a decir la verdad. Y lo declaró cuando oró en su sueño. Vea lo que dice el versículo 21. Dios controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. De esto se trata este sueño. De una sucesión de reinos, de una sucesión de poderes que están ahí porque el Dios del universo los puso. Él es el Dios de la historia. Él es el Dios del tiempo. Él controla y gobierna todo. Desde las cosas más globales, como quién es el presidente, quién es el rey, como lo que pasa en tu vida, como tu situación económica, como tu situación sentimental, como tu salud, como la vida de tus hijos. Él controla y gobierna todo. Nabucodonosor y Babilonia representaban solamente la cabeza de oro de esta estatua, pero esta estatua estaba hecha de otros materiales: plata, bronce, hierro y barro. ¿Qué significaban esos demás materiales? Vea lo que dice el versículo 39. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo. Fíjense el trauma para Nabucodonosor. No solamente tu reino se iba a acabar, Nabucodonosor. Tu reino no va a ser para siempre, aunque tú quieras hacer una estatua que perdure para siempre, un monumento de ti mismo que perdure para siempre. No va a perdurar para siempre, pero además no simplemente no va a perdurar para siempre. Un reino inferior al tuyo va a tomar tu lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Entonces el mensaje estaba claro. El reino de Nabucodonosor llegaría a su fin. Los expertos tienen muchas teorías acerca de cuáles son los demás reinos que son representados en este sueño. Algo que sabemos a causa de este libro es que Daniel mismo vivió, y eso lo vamos a estar viendo
semanas posteriores. Como él vio cómo el imperio medo-persa venció a Babilonia. Y él de ser un ciudadano babilonio pasó a ser un ciudadano medo-persa. Entonces, este segundo reino de plata es el reino medo-persa. Después de los medo-persas surgieron otros dos reinos que son conocidos en la historia por su poder, por su grandeza. Y me refiero al imperio griego y el imperio romano. Vea lo que dice el versículo 39 acerca del reino de bronce. Un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Esto inmediatamente tiene que traer a nuestra cabeza al gran conquistador griego Alejandro Magno, quien se dice que una vez lloró al darse cuenta que tenía 20 años cuando pasó esto. A los 20 años lloró al darse cuenta que no había más tierra que conquistar, no había más naciones que conquistar. Él realmente gobernó al mundo. Entonces, este reino de bronce surgirá para gobernar el mundo. Y cuando Daniel habla del cuarto reino, lo describe como un imperio tan fuerte como el hierro, que aplasta y destroza todo lo que golpea. Y aunque Babilonia era la cabeza de oro, era el reino de más esplendor, no era tan fuerte ni tan eficiente como el gran imperio romano, que duró más años que los anteriores. Entonces ese es el reino de hierro. Y a pesar de que estos reinos y gobernantes parecían invencibles, ninguno de estos reinos duró para siempre. Los historiadores han dedicado mucho esfuerzo a entender por qué civilizaciones tan poderosas surgen, florecen y luego se marchitan, luego se desvanecen como una flor en el campo. Y la respuesta se la da mismo ahí Daniel a Nabucodonosor. Vean lo que dice el versículo 41. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Una importante característica de esta estatua tan colosal era su inestabilidad. Su cabeza y su cuerpo estaban hechos de materiales preciosos, muy duraderos, muy poderosos, pero sus pies, sus cimientos, ¿de qué estaban hechos? De barro mezclado con hierro. ¿Han escuchado alguna vez la frase pies de barro? ¿Nunca? Es una frase que algunos la conocen gracias a este sueño de Nabucodonosor. Y normalmente se usa para hacer notar la vulnerabilidad, la fragilidad de algo o de alguien que parece tener una fuerza sólida. Esta persona parece muy fuerte, parece de muy buena temple, pero tiene pies de barro. Tiene esta debilidad que ahí es donde flaquea, ahí es donde se puede caer. Los franceses llamaban a esto la condición humana. Lo dicen en francés, pero no sé hablar francés. Y para que no me critiquen algunas personas, no diré esta frase en francés. Pero para ellos la frase pies de barro significa la condición humana. La respuesta a la pregunta de por qué ningún reino es perfecto, por qué ningún presidente es perfecto, ¿se han preguntado eso? ¿Cuántos presidentes nos han prometido un cambio verdadero? Yo me acuerdo que algunos hacían fiesta ahí cuando quedó Fox y por fin venció al PRI. Estuvieron 12 años y todo el mundo quería un cambio. Luego no sé cómo pasó, pero regresó el PRI otra vez. Y luego ahora todos tenían una esperanza y algunos se sienten desilusionados. ¿Por qué ningún presidente es lo que esperábamos? ¿Por qué ningún gobierno es lo que esperamos? ¿Por qué ningún sistema económico es lo que esperamos? El comunismo es la sociedad. El comunismo es la solución, el capitalismo es la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que deberíamos adoptar para que en verdad un reino perdure para siempre y nunca haya fallas? No, ni un sistema funciona, ni otro sistema funciona. Tenemos muestras de eso en el mundo. La respuesta a esta pregunta de por qué ningún reino dura para siempre es la humanidad.
Ningún sistema u organización, incluso la iglesia, es perfecta, porque en ella formamos parte tú y yo. En cualquier organización, en cualquier organismo, en cualquier sociedad, hay humanos. Y los humanos tienen una debilidad muy grande. Esta es la verdad más incómoda de la que podemos hablar el día de hoy. Hablar del pecado es algo que puede terminar una buena conversación. Si el día de hoy tú tienes una conversación con unos amigos y empiezas a hablar acerca del pecado, esa conversación va a terminar. Y es muy probable que esos amigos piensen que eres una persona ignorante, fanática. Pero aunque pensemos eso, la verdad es que todos somos testigos del pecado y la maldad que hay en este mundo. Simplemente hace falta ¿qué? Ir a las noticias, entrar al Twitter, meterse a YouTube. Y ahí vemos tantas noticias de injusticia, tantas noticias acerca de violaciones, tantas noticias acerca de corrupción, de mujeres desaparecidas. Incluso también cuando vamos al espejo nos damos cuenta de esta maldad y podemos ver la condición de nuestro corazón y de nuestra mente, esos pensamientos de odio, esos pensamientos de lujuria, esa envidia que hay en nosotros cuando a alguien le va mejor de lo que pensamos que nos tendría que ir a nosotros. Aunque deseemos aparentar que el pecado no es real, la verdad es que es parte de nuestra naturaleza, la cual sale a la luz todo el tiempo. La clave para entender el florecimiento y la decadencia de los imperios no es militar o económica, sino moral y espiritual. Ahí está la clave. No es militar ni es económica, es moral y espiritual. Tiene que ver con nuestros corazones. La destrucción de estos reinos no son un accidente. Es el juicio de Dios ante estos reinos porque se ha negado a reconocer su reino, se ha negado a seguir su palabra, la cual se ha revelado, la cual es la verdad, la cual ignoran. Debemos entender esta mañana que el problema con la humanidad es la misma humanidad. La misma historia nos lo dice, reinos vienen y reinos van, y todos nos damos cuenta de que hay algo malo en nosotros. ¿Se dan cuenta de lo importante que es entender la verdad del pecado de nuestras vidas? Esto nos permite tener una visión más clara de por qué pasa lo que pasa en el mundo. Eso nos permite entender, no puedo poner mi confianza al 100% en ese presidente. ¿Por qué? Porque es humano, porque tiene pecado, me va a defraudar, él no me puede salvar. Este sistema económico no me puede salvar. ¿Por qué? Porque hay humanos trabajando en ello, hay pecado, no puedo poner mi esperanza, mi seguridad en eso, me va a defraudar. ¿Se dan cuenta lo importante que es entender esta verdad incómoda acerca del pecado en nuestras vidas? Hay un Dios que ha creado todo lo que hay y se ha revelado a nosotros para que le conozcamos. Sin embargo, le hemos rechazado y todos nosotros cargamos con las consecuencias de ese rechazo día con día. Es una verdad incómoda, pero que es vital, que es de vital importancia que todos la comprendamos. Punto número 2, una verdad necesaria. Nabucodonosor tenía el sueño de establecer un reino poderoso, que fuera recordado para siempre. En el sueño Dios reconoció la majestad de su reino, ¿están de acuerdo? Dijo, sí, tú eres poderoso, tu reino está hecho de oro. Pero también le recordó que sus pies estaban hechos de barro. Eso significaba que los cimientos de su reino eran débiles, tan débiles que tan solo una piedra, no era una roca grande, era una piedrita la que lo golpeó y entonces se destrozó toda la estatua hasta volverse polvo. Esta mañana necesitamos reconocer que tú y yo somos como Nabucodonosor. Todos anhelamos tener nuestro propio reino y construir una estatua de nosotros que sea magnífica. Todos queremos construir una deslumbrante imagen de nosotros mismos. Deseamos que cuando las personas nos vean, nos reconozcan y puedan apreciar lo mejor de nosotros. ¿No es así? Que gastan su tiempo y su dinero y su esfuerzo para ser mejores. ¿O alguien vive cada día para ser peor? ¿Quién vive aquí para ser peor todos los días? ¿No? La verdad es que estudiamos una carrera porque queremos ser mejores. La verdad es que muchos
gastan dinero en el gimnasio para verse mejor. La verdad es que muchos gastan muchos cosméticos para poder tener un mejor cutis y verse más bonitos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Todos queremos construir una imagen de nosotros mismos que las demás personas vean y digan, ahí veo tu gloria, ahí veo tu esplendor, ahí veo tu poder. Debo confesar que mi miedo más profundo en estos últimos días, en estos últimos tiempos, es no poder tener un buen ministerio en el Redentor. Yo no quiero que el Redentor sea peor. Yo quiero que el Redentor sea mucho mejor. Pero es probable que ese sueño, que ese deseo sea mi estatua, sea mi monumento con el que quiero que las demás personas me perciban. ¿Cuál es tu monumento? ¿Cuál es tu estatua? ¿Qué es lo que estás construyendo como fundamento para que las demás personas reconozcan tu gloria, tu reino, tu poder? Todos queremos ser deslumbrantes y vivimos para ello. Vivimos con el sueño de construir algo que mostrar al mundo, dejar una huella, dejar un legado, no ser olvidados. Pero fíjense lo que Dios le está diciendo a Nabucodonosor y también nos lo está diciendo a nosotros. Seas creyente o no, Dios te está diciendo que si construimos nuestra grandeza, si construimos nuestra vida sobre cualquier cosa que no sea Él, entonces seremos derrumbados. Entonces esto nos esclavizará. Estaremos esclavizados con nuestro tipo de sueños. ¿Has soñado que tus peores miedos se cumplen? Estaremos esclavizados con ese tipo de miedos. Nos volveremos personas que sufren ansiedad todo el tiempo. Porque si construyes tu vida sobre tu popularidad, entonces ¿qué? Te la pasarás preocupado por lo que las personas piensan de ti. Si es lo que más te importa en esta vida, tu popularidad, entonces vas a vivir para eso, para crear una imagen de ti que las demás personas puedan abrazar. Y si no lo hacen, entonces ¿qué? Te sentirás destruido. ¿Cómo ser de utilidad a alguien si tenemos miedo de que se vaya cuando le digamos lo que le sentimos? Porque si tu miedo es que las personas te rechacen, entonces vas a tener miedo de decirle lo que en verdad sientes. ¿Por miedo a qué? A que te rechace, a que te deje. ¿Cómo vas a poder ser un buen padre si a tus hijos no les puedes llamar la atención porque tienes miedo de que te dejen de querer? Si construyes tu vida sobre el dinero, entonces estarás pensando todo el tiempo en cuánto dinero tienes en el banco. Y entonces te convertirás en una persona avara. Si construyes tu vida en cómo te ves, entonces tendrás miedo todos los días en lo que está pasando en el espejo. Sea lo que pasa en lo que construyes, sea lo que sea en lo que construyas tu vida, si eso no es Dios, entonces es frágil y Dios va a destruirla o derribarla en cualquier momento. En algún momento va a hacer algo en tu vida para mostrarte cuáles son las motivaciones en las cuales se basa tu cimiento. Todos tenemos el sueño de un reino, pero no del reino de Dios, de nuestro propio reino. Pero cualquier reino que no sea el de Dios será derrumbado y no durará para siempre. La historia nos habla de eso. El Señor le estaba diciendo a Nabucodonosor: la verdad que necesitas saber es que algún día el reino de Dios vendrá. Y que este reino destruirá todos los sistemas, destruirá todos los gobiernos, destruirá todos los poderes del mundo y crecerá hasta convertirse en un reino que es diferente a todos los que han existido. Dios le dijo a Nabucodonosor: este nuevo reino no se basará en tu gloria, sino en la mía. No se basará en la guerra, sino en la paz. No se basará en la opresión, sino en la justicia. Y esta no durará solo algunos años, sino que permanecerá para siempre. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver el día de hoy? El reino de Dios, la verdad del reino de Dios. El nombre de esta serie es ¿Cómo vivir en un mundo secular? Y si en este mundo secular tú eres un cristiano que está intentando vivir todos los días confiando en Cristo, necesitas identificar tus verdaderas motivaciones. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás diciendo lo que estás diciendo? Muchas personas se acercan a la fe cristiana y lo primero que dicen es: a ver, dime qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Ok, quiero ser cristiano, entonces ¿qué?
¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Puedo escuchar música no cristiana? ¿Qué dicen? ¿Un cristiano puede escuchar música no cristiana? ¿Dónde lo dice la Biblia? Si se dan cuenta, tendremos muchos problemas en definir lo que podemos y lo que no podemos hacer si somos cristianos. Pero de acuerdo con lo que estamos hablando, ¿cuál es la principal diferencia entre un cristiano y un no cristiano? ¿Cuál es la principal diferencia entre una persona que pone su confianza en Cristo y una persona que no pone su confianza en Cristo? ¿Qué reglas sí cumple y qué reglas no? ¿Qué reglas sí debo de cumplir? ¿Cuáles no? No lo sé, no lo sé. La gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano son sus motivaciones. Los cristianos debemos preguntarnos constantemente acerca de cuál reino estamos construyendo. ¿Estamos construyendo nuestro propio reino o estamos construyendo el reino de Dios? ¿Estamos construyendo una imagen deslumbrante? Pero es porque queremos que el mundo nos reconozca, que nos vea, que nos dé nuestra gloria. Debemos de preguntarnos constantemente para qué gloria vivimos, para tu gloria o para la gloria de Dios. Y ahora tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene que ver esta roca que golpeó la estatua? ¿Quién es esa roca? Vea lo que dice el versículo 44. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurriría en el futuro. El sueño es verdadero y el significado es seguro. Esta roca que se convierte en una montaña es el reino de Dios. Y según este sueño se nos dan algunas características acerca de este reino. Se nos dice 2 veces en el texto que esta roca no fue cortada con manos humanas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que esta roca no sea cortada con manos humanas? Fíjense, por un lado, la estatua es un trabajo de metalurgia humana, ¿están de acuerdo? Está creada con artesanía humana, con el ingenio humano, pero la roca no. La roca es una acción sobrenatural donde los humanos no tienen acción alguna. No es el producto del ingenio humano. Debemos entender que el reino de Dios no es algo que haya surgido del pensamiento humano, sino de Dios. Y para muchos el reino de Dios es una locura, porque el reino de Dios se estableció a través de una muerte. Vea lo que dice 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. A ver, espérate, ¿me estás diciendo que vas a establecer tu reino en alguien que murió en una cruz? Eso no es una locura, ¿no les parece? La idea del reino de Dios, la idea de la salvación por medio de la muerte de Cristo es algo que no se le pudo haber ocurrido a ninguna mente humana. Sin embargo, en la cruz, Dios encontró la solución de cómo reconciliar a personas pecadoras como tú y como yo con Él, que es santo y perfecto. La cruz es la sabiduría y es el poder de Dios. También, si se dan cuenta, la roca es la sustancia menos valiosa en el sueño. En la roca, en la estatua tenemos oro, tenemos plata, tenemos bronce, tenemos hierro. A lo mejor pueden decir, oye, pero hay barro. Pero si se dan cuenta, hay barro mezclado con hierro, entonces esto significa que hay una acción humana. Pero no, la roca no. La roca es simplemente una roca. Ese es el elemento de menos valor en el sueño. Este es el elemento que Dios utiliza para ilustrar lo que significa su reino en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué una roca? No a los ojos del mundo el reino de Dios
¿Es pobre? ¿Es débil? ¿Es menos valioso que los demás poderes, que los demás reinos? ¿Es insignificante? ¿No es esto el reino de Dios? Sin embargo, a pesar de su debilidad, esta roca crece. Muchos piensan que la roca que golpeó la estatua era el tamaño de la estatua, pero no, era una piedrita. Era una piedrita insignificante en comparación al tamaño de la imagen. Esto significa que el reino de Dios no toma el lugar de otros reinos de forma inmediata, sino que empieza siendo algo pequeño, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo hasta aplastar a los otros sistemas del mundo. Y crece gradualmente hasta convertirse en una gran montaña que reina todo el mundo. El reino de Dios es universal. Tú y yo aquí en México, en la colonia Roma, donde sea que vivas, podemos formar parte de este gran reino que crece y crece. La mayoría de los expertos están de acuerdo que el sueño de Nabucodonosor se refiere a la primera venida de Cristo, la primera vez que Cristo vino a este mundo. Yo me sumo a esta postura. Cristo vino de una forma insignificante y débil. Vino en la forma de un bebé. Nació en una ciudad insignificante, en una nación insignificante, subyugada por el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta? Justamente es este imperio el que golpeó la roca, el imperio de hierro, el imperio romano. Este es el momento que Dios eligió en la historia para que su Hijo viniera y estableciera su reino, un reino que nunca terminará. Los judíos pensaban que su mayor problema en ese tiempo era el imperio romano. Ellos vivían subyugados en el poder del imperio romano, pagando impuestos. Entonces ellos esperaban que su Salvador viniera como un líder militar que se hiciera cargo de lo que ellos consideraban que era su mayor problema. ¿Qué consideras que es tu mayor problema el día de hoy? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos que no te hacen caso? ¿La carrera que estás estudiando y no te gusta? ¿Que no te has casado? ¿Que ya te casaste pero ya no soportas a tu esposo o a tu esposa? ¿La 4T? ¿El PRIAN? ¿Cuál es lo que tú piensas que es el mayor problema en tu mundo? Pero no es así. Nuestro mayor problema es el pecado y la maldad que hay en nuestros corazones. Y la solución al problema no está al alcance de las manos humanas, así como esa piedra que no fue cortada con manos humanas. La salvación no se basa en nuestro esfuerzo ni en nuestro ingenio. En Cristo, Dios ha tomado la carga del pecado sobre sí mismo. Cristo vino a este mundo a vivir para el reino de Dios. Él vino a vivir lo que tú y yo no podemos vivir. Sin embargo, sufrió la muerte que tú y yo merecíamos por vivir en una constante rebelión al reino de Dios. Y resucitó para demostrar que su reino es verdad y que algún día llenará toda su tierra y algún día llenará todo este mundo. Él resucitó para decirnos que su reino es verdad, es una realidad. Si el día de hoy puedes darte cuenta de que toda tu vida se ha basado en establecer tu propio reino, en lugar de trabajar para expandir el reino de Dios aquí en la tierra, que lo único que quieres es obtener tu propia gloria y tu propio reconocimiento, hoy es un buen día para arrepentirte. Hoy es un buen día para abandonar esos planes e ir a la cruz y reconocer que lo que Dios hizo por ti al enviar a su único hijo en la cruz es lo único que puede satisfacerte, es lo único que puede darte seguridad, es lo único que puede darte identidad. No, los gobiernos de este mundo no pueden darte seguridad, solamente Cristo puede. Lo que tú ves en el espejo no puede darte identidad, solamente Cristo puede. El amor de tus padres, el amor de tus hijos, el amor de tu pareja no puede consolarte, solamente aquel que entregó todo para hacerte suyo. La verdad necesaria que todos nosotros necesitamos entender es que el pecado nos ha alejado de Dios. Todos buscamos establecer nuestro propio reino en lugar de participar en su reino, y no podemos corregir el problema nosotros mismos. La única respuesta satisfactoria al defecto fatal del hombre es el poder sobrenatural de Dios.
La única respuesta al pecado es Cristo, no en ti, no en lo que puedas hacer, no en tu desempeño. La solución es Cristo y no hay más. Esta es una verdad necesaria que tenemos que entender y aceptar. Entonces, punto número 1, la verdad es incómoda y difícil de aceptar. Punto número 2, también es necesaria para que podamos entender cómo funcionan nuestros corazones, dónde están nuestros cimientos, dónde están nuestros fundamentos, dónde están nuestras motivaciones y quién es el único que puede salvarnos. Pero también esta verdad nos consuela. Punto número 3, una verdad consoladora. El reino de Dios ha venido, hermanos. Eso es lo que Jesús predicó a sus discípulos, ¿se acuerdan? ¿Qué les dijo? El reino de Dios se ha acercado. Y mientras estuvo aquí en la tierra, predicó eso. Su nacimiento y posterior muerte y resurrección representan el gran inicio de este reino. La única evidencia que Daniel y sus amigos tuvieron acerca de que el reino de Dios vendría y se establecería por completo no fue un sueño que se le reveló simplemente a Daniel. Dios utilizó a Nabucodonosor y luego le dio la posibilidad a Daniel de interpretar el sueño de Nabucodonosor para que esa fuera su única consuelo, su única esperanza de que el reino de Dios se establecería por completo. Pero nosotros tenemos más evidencia que Daniel. Nosotros podemos ver que esto que profetizó Daniel realmente se cumplió. Estos reinos se establecieron en esta tierra y tal cual como lo profetizó, estos reinos, así como se nacieron, así murieron. Y nosotros también tenemos la certeza del cumplimiento del pacto de Dios que está en Cristo. Cristo vino a este mundo, Cristo vivió en este mundo, Cristo murió por ti y por mí. Nosotros tenemos mejores pruebas que Daniel para confiar en Dios en un mundo que no le conoce. Si el día de hoy has puesto tu fe en la obra de Cristo, entonces tú perteneces al reino de Dios. Y este reino de Dios no se entra por fuerza ni por capacidad, sino se entra con debilidad, se entra con necesidad. Si el día de hoy puedes reconocer que necesitas de esta salvación, entonces ya eres un ciudadano del reino de Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Si el día de hoy puedes darte cuenta de tu incapacidad y de tu necesidad que tienes de pertenecer a este reino de Dios, entonces tú ya eres parte de ese reino. Para pertenecer a este reino solamente tienes que declarar que necesitas la salvación de Cristo, que necesitas la sangre de Cristo desesperadamente. Hoy debes de preguntarte si en verdad necesitas a Cristo desesperadamente. O si te has encargado de consolarte con algo o alguien más de este mundo. Que desde luego ya sabes que no puede satisfacerte. Me gustaría que fueran a Mateo 7, versículo 24. Mateo 7, versículo 24. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está constituida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Fíjense de algo. La verdad del evangelio, la verdad del reino de Dios es algo que nos destroza, así como se destruyó aquella estatua. Nos recuerda que no podemos basar nuestra seguridad en nada de este mundo, por más bueno que parezca. Y si lo hacemos, seguramente seremos defraudados y nos derrumbaremos como esa casa que se construye sobre la arena. Este proceso es muy doloroso, ¿están de acuerdo? ¿Alguna vez han puesto su esperanza y su consuelo en algo que los desilusionó? Estoy seguro que todos nosotros hemos pasado por ese proceso y es un proceso doloroso, es un proceso dolorosísimo. Pero fíjense, el evangelio nos destruye, pero al mismo tiempo nos recuerda que tenemos una roca en la cual podemos reconstruirnos.
en la cual podemos basar nuestros cimientos. El Evangelio nos destruye porque nos recuerda que somos más pecadores de lo que imaginamos, y nos reconstruye porque nos recuerda que somos más amados de lo que jamás pudiéramos llegar a imaginar. Hay un último aspecto que me gustaría comentar acerca de cómo es el reino de Dios y cómo nos consuela. Cuando Cristo está con sus discípulos y les preguntó acerca de lo que pensaban las demás personas acerca de Él, según la narración que se nos da en Mateo 16, ¿cuál era la respuesta que muchos pensaban acerca de Jesús? Unos decían que era un buen maestro, otros decían que era un profeta. Sin embargo, Simón declaró lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús le cambió el nombre a Simón por Pedro, que significa piedrita. Y le dijo: ahora tú te llamarás piedrita, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué quiso decir con esta piedra? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Se refería a la declaración que acababa de hacer Pedro. Así que todo aquel que declara que Jesús es el Señor, que declara que Jesús es el Cristo, que declara que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, entonces puede formar parte de este reino. ¿Se dan cuenta? Tú y yo somos piedritos. Tú y yo somos pedritos. En el versículo 35 dice que cuando esta roca golpeó la estatua, después se empezó a crecer hasta que creó una gran montaña que llenó el mundo. Si tú pones tu esperanza en Cristo, ahora tú eres parte de esa gran montaña que llenará el mundo. Dios quiere que tú seas sal y luz en este mundo. Que a través de tus vidas, que a través de tu vocación, que a través de tu familia, que a través de la predicación de las buenas noticias, participemos activamente del reino de Dios. Dios cumple sus propósitos en el mundo, en el espacio y el tiempo. Su reino no se establece de una manera mística y sobrenatural, sino a través de la vida de hombres y mujeres, de carne y hueso, aquí y ahora. Dios no nos necesita para establecer su reino, pero Él quiere que tú estés en misión junto con Él, de compartir las buenas noticias del Evangelio aquí en la tierra. Y eso es una bendición. Eso es algo que debería de darte gozo. ¿Cómo estás estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra? La verdad del Evangelio, la verdad del reino de Dios que ya está aquí, debe consolarnos en medio de cualquier circunstancia que experimentemos, ya que tenemos la seguridad de que el reino de Dios triunfará para siempre. Él realmente venció el poder del pecado y la maldad. Y aunque aún hay pecado en nosotros, recordamos que Jesús al resucitar venció a la muerte y al pecado, recordándonos que algún día nuestros corazones serán completamente transformados y que nosotros junto con Él seremos completamente renovados. Es verdad, esta verdad es lo único que debe consolarnos a vivir por fe en un mundo que no conoce a Dios. El reino que todos soñamos, ese reino donde haya justicia, donde haya paz, donde haya seguridad, donde haya amor, ha sido establecido por Cristo. Todos los reinos de este mundo terminarán, pero este reino durará para siempre. La iglesia de Cristo durará para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta bendición tan grande que nos das de poder formar parte de tu reino, Señor. Que esta sea una verdad de nuestras vidas, Señor. Una verdad que nos incomoda. Una verdad que nos incomode para abandonar nuestros planes, abandonar nuestros sueños de alejarnos de ti. Y que podamos vivir una vida para ti, para tu gloria, para tu reino, Señor. Padre, pero que esta verdad también sea algo necesario para nuestras vidas. Que sea una necesidad para nosotros todos los días recordar que Cristo, Señor, es lo único que necesitamos. Es lo único que puede consolarnos. Es lo único que puede satisfacernos. Señor, no permitas que nos consolemos en las cosas de este mundo. Que cuando nos sintamos desesperados,
que cuando nos sintamos defraudados, que cuando nos sintamos defraudados, podamos ir a ti, Padre, y hallar consuelo bajo tus alas. Señor, que tú seas nuestro único consuelo. Gracias, Padre, por hacernos parte de este gran reino que tú estableciste. Gracias porque somos piedras pequeñas, Señor, de esta gran montaña que llenará todo el mundo. Que en esto podamos confiar, que en esto podamos creer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.